Bien, buenos días mis queridos amigos de mi canal Realismo Mágico. Hoy es sábado y falta poco para el día 3, que viene siendo el martes. Va a ser el día 3, hoy es 31 de octubre. Y este video que estoy haciendo es para tratar un tema que es el siguiente. Voy a hablar de varias cosas, ¿no? Una es de cómo las ratas que vivían en la dictadura comunista están abandonando el barco. El barco es la dictadura, ¿ok? Entonces, ¿por qué hablo esto? Porque he visto un video de Darwin, en una directa que él hizo, que apareció un personaje ahí diciendo que había cambiado de bando, que ahora él estaba en contra de la dictadura. Y apareció Carlito Madrid y le dijo que si eso era verdad, que le pidiera perdón por lo que él dijo de que si él no era hombre, pues no dejarlo entrar a su canal. Y el personaje no le pidió perdón, le dijo disculpas. Déjenme decirle algo, yo fui opositor en Cuba y yo conozco cómo piensa mi enemigo, ¿ok? Yo conozco cómo piensa la dictadura, cómo piensan los agentes de la seguridad del Estado, porque tuve muchos careos con ellos y sé cómo hablan y cómo son ellos. Yo los vuelo, ya yo los veo en cualquier directa en YouTube y yo los vuelo y sé que son de la seguridad del Estado. Entonces este personaje no le pidió perdón a Carlito Madrid. Esa es una señal de que este personaje es un oficial de la seguridad del Estado. ¿Entienden? Ellos no le piden jamás perdón a nadie por lo que han hecho. Ellos lo más que pueden decir es discúlpame, pero te pido perdón, esa frase, ellos nunca la dicen. ¿Por qué? Porque en los años de estudio dentro del aparato al cual ellos pertenecen, dentro de la maquinaria represiva a la cual ellos pertenecen, a ellos los enseñan a odiarnos a nosotros. Les enseñan el odio hacia nosotros. Y que nosotros somos los malos y ellos son los buenos. Y que lo que ellos están haciendo es lo correcto y lo que nosotros estamos haciendo es lo incorrecto y lo malo. Eso se lo enseñan a ellos. Les enseñan a odiarnos. Ese muchacho que ahora dice que cambió y que está en contra de la dictadura, realmente él no cambió. Lo que pasa es que él es una rata más entre los miles y millones de ratas que van a salir huyendo. Miles ya han salido, miles van a seguir saliendo y planteando un discurso contrario al discurso que ellos siempre hablaron, el discurso que ellos siempre siguieron. Son personas que, les voy a decir algo, son unos miserables. ¿Por qué son unos miserables? Miserable no es aquel, hay dos, esa palabra miserable se puede usar en dos contextos. Uno decir una persona miserable es alguien que no tiene dinero. En cuanto a economía, miserable es una persona, disculpen, sin dinero. Y el otro concepto es una persona de bajos instintos, de malos sentimientos, que su forma de actuar va movida por esos malos sentimientos y esa forma malévola de ser. Ese es un ser miserable. Por ejemplo, les voy a poner un ejemplo de un ser miserable. Todos los viejitos y todas las viejitas que están aquí en Miami y que viajan a Cuba a buscar jovencitos y jovencitas, aprovechándose de la mala situación que hay en Cuba, son unos miserables. Como ellos saben que esos jóvenes no tienen dinero, tienen una mala vida, a veces no tienen ni qué comer, tienen una situación precaria, económica, esos jóvenes están dispuestos a tener sexo por dinero o por lo menos fingir que son sus novios y sus novias para sobrevivir. Ellos saben eso y se aprovechan de eso y van a Cuba
a buscar a esos jóvenes o jovencitas. O sea, porque hay viejo verde y hay vieja verde también, ¿verdad? Ese tipo de gente son unos miserables. ¿Entienden? ¿Qué cosa es un miserable? Alguien que se aprovecha de los demás usando estrategias sucias. Son gente sucia, gente de orilla, gente mala. Entonces, este personaje y todos los de la seguridad del Estado, bueno, no todos, pero la mayoría de ellos, porque déjeme decirle algo, hay gente que entró en la seguridad del Estado pensando realmente que lo que hacía era bueno y que era correcto, y después se dieron cuenta que no y cambiaron. Eso no son unos miserables, pero sí hay muchos de ellos que son unas ratas, así, ratas, que entraron ahí movidos por malos sentimientos, de querer prosperar a través de eso, dispuestos a hacerle daño a cualquiera con tal de lograr su objetivo de prosperidad dentro de la seguridad del Estado. Personas que eran simplemente unos hijos de putas naturales, unas personas más bajas naturales, y que una vez allí, viendo que tenían cierto poder para hacer ciertas cosas, se aprovecharon de eso para ser más hijos de puta todavía, para ser más malas personas todavía. Porque si una mala persona tiene poder, es todavía más mala. ¿Entiendes? Una persona mala sin poder es mala. Y con poder es más mala todavía. Y como ellos tienen ciertos poderes, al ser oficiales de la seguridad del Estado, gente que está por encima de la ley, entonces toda esa caraña de hijos de puta, de miserables, al verse con ese cierto poder, pues lo han usado para hacer mucho más mal todavía a las demás personas. ¿Qué pasa? Que como ellos están en la seguridad del Estado y tienen información que la mayoría de la gente del pueblo de Cuba no tiene, ellos saben que aquello se va del parque. Que allí va a haber estallidos sociales fuertes donde va a haber hasta linchamiento. Y ellos le temen a eso y están huyendo, porque un pueblo revirado y un pueblo a la desbandada es una bestia imparable a la que hay que temerle, realmente. Y el pueblo de Cuba ha aguantado mucho porque más o menos podía resolver, pero ahora el pueblo de Cuba ya no va a poder resolver ni comida ni nada, y lo principal es la comida. ¿Entiendes? La gente en Cuba está pasando hambre de verdad y viene una hambruna terrible y la gente se va a tirar para la calle y la gente va a hacer. Y estas personas además están reclamados por sus familias diciéndole, ustedes cómo pueden defender esta porquería. ¿Entiendes? Tienen a la oposición no solo de la gente que ellos no conocen, tienen la oposición de sus propios familiares, vecinos, amigos. Y entonces ya ellos han visto que ante los ojos de todo el mundo, incluyendo su propia familia, son unos parias, son gente que ya son reconocidos como una mierda, porque lo que son es una mierda, y lo que están sufriendo es el rechazo de la gente, hasta de su propia familia. Pero además, por si fuera poco, en caso de que ni siquiera eso les interesara, ellos están viendo que Cuba va camino a un cambio. El cambio es ya, eso es una realidad, el cambio es ya. Ya Cuba está cambiando desde mucho antes de la muerte de Fidel Castro. Desde la caída del campo socialista en Europa del Este, Cuba comenzó a cambiar. Y después de la muerte de Fidel Castro ha cambiado más todavía. Y después de esto que está pasando con la Western Union, está cambiando mucho más todavía. ¿Por qué? Porque es el golpe más duro que ha recibido esa dictadura y ese pueblo. Ya la gente no va a tener de dónde buscar para sobrevivir. Y la gente se va a tirar para la calle, la gente se va a poner a hacer cosas. Y los cubanos, que son gente muy, ¿cómo decirlo?, con mucha maldad, con mucha picardía, es capaz de hacer cosas que nadie se imagina. Entonces ellos están cagados, tienen miedo, aunque no lo reconozcan o no lo quieran reconocer, pero ellos están cagados, ellos tienen miedo. Ellos saben lo que se avecina, ellos saben lo que viene porque ya lo están palpando.
Y entonces algunos han salido, como este personaje de que estaba hablando en la directa, cuyo nombre ni sé ni me acuerdo, ha salido diciendo que él ha cambiado, que él está en contra de la dictadura ahora. Eso es mentira. Él no ha cambiado. Él quiere que le demos el beneficio de la duda. Yo no se lo doy. Yo no se lo doy. En primer lugar, si él de verdad hubiera cambiado, y dice que es cristiano, dice él que él es cristiano. Un cristiano debe ser humilde y debe ser capaz de pedir perdón. Él le hubiera dicho a Carlito Madrid, perdóname por lo que yo dije. Pero su orgullo, ese orgullo que él aprendió, ese orgullo estúpido que él aprendió dentro de la seguridad de Estado, ese orgullo estúpido no le permite pedir perdón porque él todavía es de la seguridad de Estado. ¿Qué pasa? Que mucha gente de la seguridad de Estado están saliendo de Cuba por orden de sus superiores. ¿Para qué? Para aquí en los Estados Unidos ser luego los testaferros de todas las empresas y de todos los negocios que esa dictadura, que esos militares en el poder, que esa cúpula militar gobernante tiene y va a tener aquí en los Estados Unidos. Y necesita testaferros, gente de confianza que maneje esos negocios, porque ellos directamente no lo pueden hacer. Ellos necesitan testaferros. Y entonces muchos de esos futuros testaferros ahora están viniendo para acá diciendo haber cambiado y diciendo que no están de acuerdo con la dictadura y que ellos, toda la muela esa que está dando el tipo ese ahora, es la misma muela. Entonces no le den el beneficio de la duda. Ese tipo no sirve, ese es un miserable y un descarado. Eso de que cambió de la noche a la mañana, eso es mentira. Nadie cambia de la noche a la mañana. Yo no cambié de la noche a la mañana, yo era comunista. Y tuvo que morir mi madre, y tuve que pasar ciertas penurias y ciertas cosas. Y tuve que aprender de documentos que no se publican en Cuba y que llegaban a mis manos, como la Declaración Universal de los Derechos Humanos, como la Constitución de 1940, como los libros de Carlos Franchi, de Carlos Alberto Montaner, y toda esa información yo tuve que irla asimilando poco a poco, y me llevó por lo menos un par de años para yo decidirme a empezar a hacer oposición contra la dictadura. Nadie cambia de la noche a la mañana. Lo digo por experiencia propia y porque vi a otros muchos también, como yo, sufrir ese cambio. Ese cambio no es de la noche a la mañana. Uno se resiste primero al cambio, para empezar. Porque yo era comunista de verdad. Yo creía realmente en el marxismo-leninismo. Yo estudié marxismo 3 años, obligado a la universidad. Y yo sí conozco el marxismo, de verdad, a fondo. Y les digo que nadie cambia de la noche a la mañana. Ese tipo está mintiendo. Yo no le voy a dar beneficio de la duda, nadie se lo dé. Esa es una rata que está saliendo allá para trabajar aquí, en los Estados Unidos, para esa cúpula gobernante, militar gobernante. Él va a ser un testaferro de alguna compañía o de algún negocio de esa gente de allá en un futuro. Y como él, muchos más. Él no es el único. Muchos más que están saliendo diciendo que se han virado. Eso es mentira. No les crean. Se los digo yo. Pedro Pablo Meneses Meneses. ¿Ok?